Lo primero que tenéis que recordar es que la velocidad de la luz es finita, ¿verdad? Y esto se sabe desde el siglo XVII por los eclipses de las lunas de Júpiter. Lo recordáis, ¿verdad? ¿Alguien me lo sabría explicar? No. A ver, Io u otras lunas de Júpiter tienen un periodo bastante rápido. En pocos días dan una vuelta completa. Entonces se eclipsan cuando están detrás. Entonces desde la Tierra no se ven. Veo un eclipse, veo lo que tarda en volver a aparecer, ¿no? Y predigo lo que va a tardar un tiempo después. ¿Vale? Lo que pasa que si en vez de mirar el eclipse siguiente, miro un eclipse que ocurra dentro de medio año, la Tierra se ha desplazado. Como la Tierra se ha desplazado, si está más lejos, el eclipse se retrasa. La diferencia tiene que ver con el tiempo que la luz tarda en recorrer una unidad astronómica, el radio típico de la órbita de la Tierra. Y de ahí se saca la velocidad de la luz en el siglo XVII, ¿vale? Ole Romer hizo esto. Bueno, otra pista es la aberración estelar. Esto tiene una analogía muy sencilla, que es el señor corriendo con un paraguas. La lluvia cae verticalmente, pero si el señor corre, la lluvia le está cayendo un poquito en ángulo, porque se suman las velocidades, ¿verdad? Tenemos una velocidad de caída vertical y una horizontal. Pitágoras, la lluvia entra en ángulo. Bueno, la aberración estelar se ve en un telescopio cuando una estrella se desplaza, ¿vale?, en la cúpula celeste, debido a este efecto. Cuando la Tierra se mueve hacia la estrella, la luz que llega tiene un ángulo distinto que cuando la Tierra se aleja de la estrella. Eso es distinto del paralaje. El paralaje es cuando uno hace un triángulo, ¿verdad? Eso lo tenéis que haber visto en astronomía el año pasado. Cuando uno está en una posición distinta, mide un ángulo distinto a un objeto. Pero las estrellas están muy lejos para que los paralajes antiguamente se pudieran medir. ¿De acuerdo? Sin embargo, se veía que cambiaba el ángulo y que coincidía cuando la Tierra se acercaba o se alejaba. Eso es otra señal de que la velocidad de la luz es finita. ¿De acuerdo? Lo tenéis aquí dibujado. La estrella en un sistema en reposo está aquí realmente, pero si la Tierra se mueve, igual que las gotas de lluvia cambian de ángulo, la luz de la estrella también. Nos parece que las gotas de lluvia vienen de esa dirección, como aquí, con lo cual la estrella aparenta estar aquí. Pero si la Tierra va para allá, es al revés, con lo cual la estrella se mueve en el cénit. ¿De acuerdo? Bueno, pues la velocidad de la luz es finita. Hoy se mide en el laboratorio, por supuesto. Siguiente observación, no depende del sistema de referencia. Ese es el experimento de Michelson-Morley, que seguro que sí os han contado. Una piscina de mercurio, un interferómetro de los que habéis visto en óptica de Michelson, con un espejo semiplateado, se interfiere la luz que va por un camino, la luz que va por otro. Si hubiera un éter cósmico y la luz tuviera, aquí tenéis una foto, por cierto, si hubiera un éter cósmico y la velocidad de ese medio se le sumara a la de la luz, pues el tiempo que tardaría la luz por aquí y el que tardaría por aquí sería distinta, según si el viento del éter soplara hacia allí o soplara hacia allí. Bueno, no hay tal cosa, no hay tal viento del éter. El interferómetro, en lugar de 0,8 franjas de tal patrón, daba menos de 0,2. Se esperaba que en el patrón de interferencia hubiera un corrimiento de casi una franja entera, todo el patrón se corriera un poquito, debido al viento del éter. Como eso no ocurre, pues se deduce que la velocidad de la luz no depende del sistema de referencia. No hay tal sistema de referencia donde el éter está en reposo. Este experimento se repitió muchas veces. Esta tabla es del libro de French de relatividad especial, al que podéis echar un vistazo si queréis completar algo. Este es el experimento de Michelson de 1881. Esperaba 0,04 franjas de desplazamiento. Puso una cota de 0,02, que es menos de la mitad de lo que se esperaba si el éter hubiera estado ahí y la velocidad de la luz hubiera sido c en el sistema en reposo del éter. Lo repitieron Michelson y Morley. Este es el que dio la campanada, porque esperaban 0,40 franjas. El interferómetro era mucho más largo, 11 metros. Y, sin embargo, el límite superior, la cota que podían dar a su error sistemático, era una centésima o sea, que era 40 veces menos. Bueno, se repitió muchas veces a lo largo de los años. Aquí, por ejemplo, un factor 375. El desplazamiento esperado era 0,75, el observado 0,02 o menos. ¿Vale? O sea que no hay duda de que ese experimento es correcto, un montón de repeticiones. O sea que la velocidad de la luz no depende del sistema de referencia. Einstein
le da la vuelta a todo esto con el principio de relatividad. Las leyes físicas no dependen de la velocidad del sistema de referencia inercial. Eso es el ejemplo que os han puesto siempre del famoso tren. Si uno tiene un tren bala que va a 3/5 de la velocidad de la luz, dentro del tren no hay manera de saberlo porque es un sistema inercial. Cualquier medida física que se haga dentro del tren cerrando las ventanillas da el mismo resultado que si le hace este señor de pie en el suelo, ¿verdad? Bueno, eso nos obliga a aceptar la relatividad de la simultaneidad. Y esto os lo han tenido que contar también. Si tenéis ese tren que se mueve y hacemos un experimento dentro, o lo vemos desde el andén y vamos a ver qué es el experimento, vamos a tener que aceptar que el que dos sucesos sean simultáneos depende del sistema de referencia. Entonces, en el instante cero, aquí se emiten dos señales hacia la izquierda y hacia la derecha. Y son luminosas, así que viajan con la velocidad de la luz. En el sistema en que estamos dentro del vagón, que se mueve hacia la derecha, las dos señales viajan por igual y golpean las dos paredes a la vez. O sea que el suceso, fotón que golpea la pared de atrás, fotón que golpea la pared de delante, son simultáneos en el sistema de referencia del vagón. Si nos ponemos en el sistema de referencia del andén, como el tren se desplaza hacia la izquierda y, aquí viene el punto, la velocidad de la luz es la misma en los dos sistemas de referencia, por tanto, visto desde el andén, los dos fotones viajan con igual velocidad, pero como el tren se desplaza hacia la izquierda, la pared de atrás se acerca hacia el fotón, la pared delantera se aleja del fotón, con lo cual este fotón atrás llega antes. O sea que el suceso, fotón que llega a la pared de atrás, fotón que llega a la pared delantera, esos dos sucesos no son simultáneos, al contrario que aquí, donde sí son simultáneos. Claro, a Galileo este resultado no le habría dado. Un físico del siglo XVII, XVIII, XIX habría dicho que esto no ocurre porque, claro, la velocidad de la luz no es la misma en los dos sistemas de referencia, sino que aquí le tengo que sumar a la velocidad de la luz la velocidad del tren. Si esto lo hiciera con bolitas mecánicas, una bolita mecánica aquí que yo tirara tendría hacia atrás y hacia adelante la misma velocidad en el sistema del vagón, pero no en el sistema del andén, porque la que va hacia adelante iría más deprisa. Le sumaría su velocidad a la del tren, ¿verdad? Pero el hecho de que la velocidad de la luz sea la misma en los dos sistemas de referencia obliga a aceptar que la relatividad, o sea, que la simultaneidad es relativa, ¿vale? Estos dos sucesos no ocurren a la vez, aquí sí. Bueno, entonces, si tiráis de la cuerda en el cursillo de relatividad especial, sabéis que aparecen rápidamente las transformaciones de Lorentz, ¿eh? El tiempo, la X y la Y y la Z se mezclan según esta matriz en un sistema de referencia y en el otro. Esto a Galileo no le pasaba. ¿Por qué? Porque CT, el tiempo, era el mismo en ambos sistemas de referencia, era el tiempo newtoniano absoluto. Sin embargo, en relatividad especial, como la simultaneidad es relativa, el tiempo depende del sistema de referencia también. Así que tenéis esta mezcla, ¿vale? ¿Cómo es esta matriz lambda? Que me da las coordenadas de un suceso de un sistema prima en otro sistema sin prima. Pues es una matriz que se parece a una rotación, pero fijaos que aquí no hay menos. Una rotación aquí tendría menos seno seno, ¿verdad? Esta matriz es algo así como una rotación, pero es hiperbólica, ¿vale? Beta es la velocidad en unidades de c, gamma es 1 entre la raíz de 1 menos beta cuadrado. Entonces gamma sería un coseno hiperbólico y beta gamma es un seno hiperbólico. Como se puede ver rápidamente, elevando esto al cuadrado y restándolas. Y recordad que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado sería 1. Vale, si uno tira del hilo de esto, recupera la contracción de longitudes. La longitud de referencia es más pequeña, vamos a ver, en el sistema L' es más pequeña, por un factor 1 entre gamma. El factor gamma es mayor que 1. O sea que 1 entre gamma es más pequeño que 1. O sea que la regla en movimiento es más corta que la regla en reposo. ¿De acuerdo? Y la dilatación temporal, el efecto contrario. ¿Vale? El tiempo pasa más despacio para el gemelo que está en movimiento. Delta de t' es un factor mayor que 1 por delta de t. ¿De acuerdo? O sea, el reloj en movimiento bate más despacio que el reloj en reposo. El espacio-tiempo de Minkowski, los sucesos físicos, son los puntos en un espacio plano, es decir, cada suceso, una explosión, una llamada, lo que sea,
tiene unas coordenadas tx y z a las que llamamos cuadrivectores. Y el intervalo invariante entre sucesos era esto. Delta de s cuadrado es delta t cuadrado menos delta x cuadrado. ¿Vale? Bien, se habla del cono de luz, que es aquel hiperboloide de antes en momento energía, pero llevado al extremo. Si la masa es cero, el hiperboloide de antes se convierte en un cono. Bueno, la propagación de rayos de luz en el espacio-tiempo xt también sigue ese cono. Los rayos de luz van por aquí, delta s cuadrado igual a cero. ¿Por qué? Porque para la luz, como viaja con velocidad 1, delta t es lo mismo que delta x, con lo cual delta s sale cero. Y ese cono tiene por ecuación t igual raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y hacia abajo menos raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si tomo como referencia el suceso en el origen del cono, los que están conectados causalmente con él son los que están dentro del cono. Se dice que son intervalos de género tiempo. Es decir, un fotón puede ir por aquí. Una partícula material puede ir por dentro, con velocidad más pequeña que la luz. Pero nada puede ir por aquí fuera. Es decir, que algo aquí no está en el pasado de ese suceso, no le ha podido alcanzar, y algo por aquí no está en el futuro de ese suceso. No están conectados causalmente. Sí es en el futuro, pero no hay conexión causal. Ese suceso puede ser causa de uno que esté aquí, pero no puede ser causa de uno que esté aquí. Esa es la importancia de los conos de luz. Las transformaciones de la velocidad son un poquito más complicadas, porque en diferencial de x respecto a t, como en las transformaciones de Lorentz se transforma tanto la x como la t, pues esto tiene una ley de transformación que no es obvia. Las habréis deducido y son estas. Si la velocidad es paralela a la del sistema de referencia, v es la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia, pues las componentes paralelas Galileo las sumaría. Sin embargo, en relatividad especial hay este denominador. Hay que dividir por 1 más v por u entre c cuadrado. ¿Vale? Y las perpendiculares, Galileo las dejaría igual. Sin embargo, aquí hay un factor gamma, que claro, hay que tener en cuenta que tenemos este dt, y hay el mismo denominador, 1 más v por u entre c cuadrado. Inmediatamente, a finales del siglo XIX, había un problema que era el arrastre del éter, que Einstein explica con esas transformaciones. El experimento de Fizeau, esto se hizo a propuesta de Arago, ¿vale? Pues consiste en un interferómetro, pero en el que en los brazos se pone un líquido en movimiento. El líquido entra por aquí, por ejemplo agua, pasa por aquí y luego va por allí. ¿Vale? Entonces, durante este brazo del interferómetro, la luz se mueve paralelamente al líquido. Durante ese brazo del interferómetro, la luz se mueve paralelamente al líquido, ¿no? O si la mando al revés, pues va en contra. Si mando la azul, va contra la velocidad del líquido. ¿Vale? Entonces puedo, estudiando las franjas de interferencia, ver cómo se comporta la luz en un medio material que se está moviendo. Bueno, el resultado del experimento es realmente raro. Uno podría decir, bueno, hemos dicho que la luz tiene una velocidad que no depende del sistema de referencia, con lo cual daría lo mismo que el líquido se moviera o que no. ¿Vale? Pero tenéis que tener en cuenta que la velocidad de la luz en un medio no es c, es c partido por n. Entonces ahora estoy poniendo algo que tiene índice de refracción en movimiento. ¿Cómo afecta eso a la luz? Bueno, el resultado era esto, que es bastante raro. ¿Vale? Es c partido por n, lo que corresponde a un medio en reposo, más la velocidad del medio, en este caso agua, que se está moviendo por la cañería, por 1 menos 1 entre n cuadrado. ¿Vale? Donde n es el índice de refracción. Esto se llama coeficiente de arrastre de Fresnel. Si uno se empeña en mirarlo en términos del éter, un medio en el que la luz se propaga y respecto al que tiene velocidad c, entonces tiene que admitir que, aparte el c partido por n del medio, del agua, el agua arrastra al éter parcialmente. ¿Vale? Es decir, la velocidad del agua respecto al éter entra en la fórmula de la velocidad de la luz. A esto lo llamaban arrastre parcial del éter, porque no es c más v, que sería la suma de velocidades galileanas, ni c partido por n más v, ni c partido por n más v partido por n. Es un coeficiente realmente raro. Bueno, pues esto sale de esa regla de combinación de velocidades de Einstein. ¿Vale? Se puede calcular. O sea que el coeficiente de arrastre de Fresnel, que era bastante misterioso, queda explicado en términos de estas transformaciones de velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, los cuerpos materiales no pueden alcanzar la velocidad de la luz. Y estas dos gráficas antiguas, de 1910-1920, son datos muy antiguos. Esto está hipercomprobado en aceleradores de partículas todos los días hoy. Pero bueno, ya no se pinta porque está tan asumido, ¿no?
aquí están datos de hace 100 años, vemos que la velocidad satura como función de la energía en la gráfica de la izquierda. Esto es la energía cinética en megaelectronvoltios y eso es la velocidad. Al principio subo la energía, sube la velocidad, pero eventualmente esto satura. Sigo subiendo la energía del electrón, pero la velocidad ya no sube. Se queda atascada 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado, 3 por 3, 9. Es 9 en esta escala. ¿Vale? Eso está en el MKS. Bueno, o si reflejamos respecto a este eje, tenemos la gráfica contraria. Entonces aquí tenemos la energía del electrón respecto a la velocidad. Y vemos que cuando se acerca a 1, ahora sí que está en unidades de la luz, V entre C, cuando se acerca a 1, la energía diverge. ¿Veis los puntos de los datos? Suben un montón. Aquí en la gráfica de la derecha. O sea que los cuerpos materiales no pueden alcanzar la velocidad de la luz. La luz evidentemente sí. El cuadrivector velocidad, U sub mu, está definido como dx mu sobre el tiempo propio. Ese es el tiempo propio de la partícula en reposo. ¿Por qué se hace esto? Porque si utilizo el tiempo de las coordenadas, la ley de transformación es este horror. ¿Vale? Así que se utiliza el tiempo propio. ¿Qué ventaja tiene esto? Que es el tiempo, por definición, en el sistema en reposo de la partícula, y eso no necesito transformarlo. No es el tiempo en otro sistema de referencia que necesite cambiar. Es una cantidad fija, con lo cual eso es más sencillo. Bueno, pues ese cuadrivector sí que se transforma a otro sistema de referencia con la misma matriz lambda de antes de las transformaciones de Lorentz. En general, todos los cuadrivectores se transforman con las matrices lambda. Ese cuadrivector está dado por gamma, gamma, beta. Eso sale de aquí. Claro, por ejemplo, este de aquí. Si fuera x respecto a t, sería la velocidad. En unidades de c, beta. Pero como es el tiempo propio, hay un factor gamma más. Y como aquí tenemos la diferencia entre el tiempo y el tiempo propio, ese cociente es un factor gamma también. Bueno, si cojo esto al cuadrado y le resto esto al cuadrado, queda 1. ¿Vale? Ese cuadrivector tiene norma, en el sentido de Minkowski, 1. El cuadrivector energía-momento de una partícula, como aquí tenemos cuadrivectores t, x y z, pues lo mismo para otras cantidades. Por ejemplo, la energía y el momento. La energía era gamma m, el momento era gamma m por la velocidad en unidades de c, de manera que p cuadrado es m cuadrado. La relación de Einstein era que la energía al cuadrado era el trimomento al cuadrado más m cuadrado en unidades de c igual a 1. Entonces, e cuadrado menos p cuadrado es e cuadrado menos p cuadrado es m cuadrado. Eso es esta relación que llamamos de capa de masas. ¿Vale? Es un hiperboloide de revolución. ¿De acuerdo? Es la rama positiva de esa raíz, es este hiperboloide. Si escribo esto como e cuadrado igual trimomento al cuadrado más m cuadrado, saco la raíz, es la rama positiva de una hipérbola. ¿De acuerdo? Y como es de revolución, claro que está pintado en 2 más 1 dimensiones. Hay que imaginárselo en 3 más 1. La equivalencia materia-energía, si estas dos cosas se transforman como un cuadrivector, estas dos cosas están relacionadas. De hecho, en el sistema en reposo, la energía de un cuerpo al cuadrado es la masa al cuadrado. La demostración más espectacular es la comparación entre la explosión de Trinity, eso es el núcleo de plutonio de la primera bomba atómica, ¿verdad?, el proyecto Manhattan. La lleva aquí este simpático señor, un sargento americano, en una maletita. Eso tuvo una potencia de 22 kilotones, el equivalente a 22.000 toneladas de dinamita, de TNT. Como cuesta imaginárselo, estos señores hicieron también una explosión con 100 toneladas de TNT, lo llamaron el test de las 100 toneladas, para ver un poco qué cabía esperar. O sea que eso es 100 toneladas, fijaos el andamio, aquí hay una persona, qué montaña de TNT, de explosivo químico, comparado con una maletita. ¿Por qué? Porque está aprovechando ese factor C cuadrado entre masa y energía. ¿Vale? Si transformo una muy pequeña cantidad de masa en energía, pues la cantidad liberada es tremenda. Bueno, en reposo gamma igual a 1, si estamos en movimiento la energía es gamma mc cuadrado. Y otra cosa que solemos ver es la expansión en serie de Taylor de esa gamma alrededor del sistema en reposo. En el sistema en reposo es 1, así que la energía es mc cuadrado. Al siguiente orden, expandiendo la raíz, sale v cuadrado medios, y eso, claro, es la energía cinética, no relativista, mv cuadrado medios. Y al siguiente orden sale una corrección que habréis tenido que ver ya casi en física atómica, que es de orden v cuarta entre c cuadrado. Eso es una corrección al movimiento del electrón en el átomo,
que viene de la expansión del factor gamma. Hay un término V cuarta en la estructura fina de física atómica, ¿vale? Bueno, formulación lagrangiana, pues un lagrangiano que dé la ecuación de movimiento de una partícula libre relativista puede ser este, menos mc cuadrado raíz de 1 menos beta cuadrado, beta es de nuevo la velocidad dividido por c. Eso funciona, pero no es demasiado bonito porque no vemos de manera clara cómo se transforma al irnos a otro sistema de referencia. Entonces se puede utilizar esta versión invariante. Podéis escribir que el lagrangiano es menos mc cuadrado por la raíz de la cuadrivelocidad al cuadrado. Las ecuaciones de movimiento, si ahora añadimos una fuerza, tenemos derivada del momento respecto al tiempo. Normalmente esto es lo que llamaríamos la fuerza en física no relativista. La diferencia ahora es que esa P va a ser m gamma v. El momento no es mv, sino que lleva un factor gamma. ¿De acuerdo? Es decir, que la misma fuerza acelera la partícula menos que en física no relativista. ¿Por qué? Porque tiene que pagar el incremento de velocidad, pero también el incremento del factor gamma. Y como el factor gamma nos va a diverger cuando la velocidad se acerca a c, si la velocidad se acerca a c, la fuerza ya no acelera la partícula. ¿Vale? Porque esto apenas podemos cambiarlo. Cambiamos gamma, pero no cambiamos la velocidad. El factor gamma crece muy deprisa y un cambio infinitesimal en v provoca un cambio enorme en gamma y requiere una fuerza enorme. Eso es la dinámica, dicha en 3 palabras. De nuevo, esa ecuación no tiene un aspecto muy relativista, es perfectamente válida, pero se puede escribir de esta otra manera, entre 2 cuadrivectores, el cuadrivector momento y un cuadrivector fuerza. La derivada respecto al tiempo propio del cuadrivector momento es el cuadrivector fuerza. Siempre que aceptemos como cuadrivector fuerza esta construcción, cogemos la fuerza de siempre y la multiplicamos por gamma, la dilatamos, y aquí ponemos la potencia. Fuerza por velocidad es potencia, ¿verdad? Entonces, gamma por fuerza por velocidad, esto es la generalización relativista de la potencia. Entonces, como P0, la componente cero del cuadrivector momento era la energía, lo que esta ecuación nos está diciendo es que el cambio de energía por unidad de tiempo es la potencia que suministramos. Vamos con una onda plana, elevado a i omega t menos kx, y en otro sistema de referencia, como esto es una fase, el que la fase sea 2pi no puede depender del sistema de referencia. O ve un mínimo o no, aquí hay un mínimo de interferencia o no lo hay. Eso no depende de que yo me mueva o no. Hay mínimo o no lo hay, hay máximo o no lo hay luz o no lo hay, ¿no? O sea que eso es un invariante. Omega t menos kx es un invariante. Y claro, tx hemos dicho que formaba un cuadrivector, así que omega k también formaba un cuadrivector, ¿vale? El objeto omega k es un cuadrivector. Sabemos que para la luz omega es el módulo de k, c es igual a 1, porque el número de crestas es independiente del sistema de referencia. Y de aquí sacáis el efecto Doppler rápidamente. Omega prima, la frecuencia vista en un sistema de referencia, respecto a omega, la frecuencia vista en otro, pues lleva esta construcción, gamma por 1 menos beta coseno de teta, que es un poco misteriosa en primero, pero una vez que penséis en la relatividad especial es sencillo, porque es gamma omega menos gamma beta omega por la dirección de omega, que es el vector de onda k. O sea que es una transformación de Lorentz del cuadrivector que acabamos de definir. Omega k, omega k. Le metemos una transformación de Lorentz y de ahí sacamos la fórmula del efecto Doppler, que como sabéis puede describir un corrimiento al azul si beta es antiparalelo a k, es decir, si el móvil se acerca a la onda, se acerca al emisor de la onda, ¿no? Entonces el móvil se van contando las crestas antes, con lo cual este factor sale mayor que 1, es raíz de algo mayor que 1, entre algo menor que 1, luego sale mayor que 1, o sea que omega prima es mayor que omega, y al revés, si beta y k son paralelos, el móvil se aleja del emisor de onda, entonces esa fórmula, como sale esto, pues aquí tengo 1 menos beta y aquí lo estoy dividiendo por raíz de 1 menos beta cuadrado, que es raíz de 1 menos beta por raíz de 1 menos beta. Cancelo y me queda raíz de 1 menos beta entre raíz de 1 más beta. Este número es más pequeño que 1, ese es el corrimiento al rojo. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso os he repasado el cursillo de relatividad especial que deberíais haber visto en mecánica. No sé si hay alguna pregunta. Entonces vamos a hablar un poquito de tensores en relatividad especial. Bueno, como habréis observado en las 4 transparencias que os he dejado en el campus virtual y que os acabo de enseñar, utilizo esta convención.
¿vale? ds cuadrado es dt cuadrado menos dx cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que un observador en reposo debe transcurrir un tiempo positivo, ¿vale? El intervalo temporal a esta cantidad de ds cuadrado la voy a llamar intervalo. Si un observador está en reposo, no se mueve, delta x es 0, no va a ningún sitio. Entonces, el intervalo es el intervalo temporal de t cuadrado y sale positivo. Esa es la convención que utilizo. Hay una igualmente aceptable, que es tomar los signos al revés. ¿Vale? Claro, con esa convención, si quiero hablar de métrica, de longitud, tengo que aceptar que las longitudes geométricas, las longitudes son menos lo que sale en la métrica. Si tomo dos sucesos, la distancia que los separa instantáneamente no es lo que sale de este objeto, es menos lo que sale de este objeto. ¿De acuerdo? A cambio, los tiempos me salen positivos y me da igual, podéis hacerlo todo con la otra convención. De vez en cuando habrá algún signo de diferencia que habrá que asumir, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, esto es un intervalo de género-tiempo entre este suceso y este suceso. Y los intervalos de género-tiempo, bueno, ese es el eje X, ese es el eje T en el diagrama de Minkowski. Los intervalos de género-tiempo salen positivos. Este es un intervalo de género-espacio y el intervalo de ese cuadrado sale negativo. Los negativos no están conectados causalmente, los positivos sí están conectados causalmente. Los intervalos de género-luz tienen ds cuadrado igual a 0, como he dicho antes. Bueno, escrito en términos de una matriz a la que solemos llamar siempre eta, queda así: dx mu de x nu por eta mu nu, mu y nu van de 0 a 3, ¿vale? Y esto en forma detallada es de t de x de y de z, 1 menos 1 menos 1 menos 1, matriz 4×4, los elementos que no escribo son 0, dt de x de y de z, ¿verdad? Bien, la historia de un observador es x mu de lambda. En física newtoniana, x de t son tres variables de una sola independiente, x, y y z, funciones de t. Aquí t, x, y y z son funciones de lambda, donde lambda es un parámetro. Ya veremos que puede convenir coger, ¿vale? Bueno, si ese es un observador físico, como no puede viajar más deprisa que la luz, cuando deje transcurrir un intervalo le va a salir positivo. Y su historia va a salirle de género-tiempo. Cuanto más corra, más se acerca a la luz, más pequeño le va a salir el intervalo entre dos sucesos. Pero no se va a hacer nunca negativo. Entonces, su delta t es la integral sobre su trayectoria de la raíz de eta mu nu de x mu respecto de lambda de x nu respecto de lambda integrado sobre lambda, que es el parámetro, y debería poner aquí la suma sobre mu y nu de antes, ¿verdad? Esa cantidad le sale positiva, puedo tomar la raíz, así que ese es el intervalo, el tiempo que ve el observador que transcurre entre dos sucesos, ¿no? Eso es su tiempo propio. Integrado a lo largo de la trayectoria, si estamos en unas coordenadas x, y, z y t, que nos vengan dadas por lo que sea. Bueno, entonces esta construcción aparece muy a menudo. Esto de coger aquí la eta y multiplicarla por la x, ¿vale? Eta por x aparece muy a menudo, así que inventamos una notación para no escribir tanto. A esa notación la llamamos bajar el índice. Entonces esta bajada de índice consiste en lo siguiente: si tenemos la matriz eta mu nu multiplicada por a mu y b nu, podemos definir, esto está sumado sobre mu y nu, podemos definir toda esta cantidad como a sub nu.
¿vale? Con lo cual esto lo podemos escribir por definición como A sub u, B sub u. Pero claro, con otro color podríamos haber agrupado las cosas así. El B nu con la suma y el eta mu nu. Entonces quedaría A mu con el índice arriba y ahora sería la B la que lo tiene abajo. ¿Vale? O sea que un objeto con el índice abajo es un objeto al que le hemos golpeado con esta matriz Z del espacio de Minkowski, la métrica del espacio de Minkowski, la pseudométrica, la palabra pseudo no la voy a usar más, la métrica del espacio de Minkowski, multiplicada a B y sumado, pues es lo mismo que B con el índice abajo. ¿Vale? Eso es lo que se ha escondido en esa notación. Bueno. Entonces, debería decir que los índices griegos siguen el convenio de Einstein. Eso quiere decir que la suma sobre mu de A mu, B sub mu, se escribe ya siempre de esa manera. El símbolo de suma lo damos por asumido. ¿Cuándo se puede hacer eso? Siempre que tengamos un índice griego que toma los valores 0, 1, 2, 3, t, x y z, y siempre que haya un índice abajo y otro arriba. Las mues tienen que estar cruzadas para que sepamos que hay un producto escalar bien formado. Eta mu nu por A mu por B nu. Eso es la matriz del producto escalar, ¿verdad? Si eso está bien formado, tenemos un índice abajo, uno arriba, entonces no necesitamos escribir la suma. ¿Cuándo sí necesitamos escribirla? Si tengo dos índices latinos, así, ese índice latino toma los valores 1, 2, 3. La I, J, K, L toman los valores 1, 2, 3. Entonces a veces hay que tener cuidado porque no se aplica el convenio de índices y esto es un elemento, el elemento A11 de la matriz A. O el elemento 2,2 o el elemento 3,3, pero no la traza. ¿Vale? O sea que aquí hay que tener un poquito más de cuidado. Hay veces que según el contexto se aplica o no se aplica el convenio de Einstein. Aquí se aplica siempre. ¿Vale? Consecuencias. No podemos tener un índice que aparezca 3 veces. Si tenemos la construcción A mu, B mu, C mu, es que nos hemos equivocado. No hay tal cosa. ¿Vale? Bueno, las transformaciones de Lorentz. Una manera de caracterizarlas es como aquellas que dejan el ds cuadrado invariante. Yo en mi curso creo que lo descubrí al revés. Descubrí las transformaciones de Lorentz primero, siguiendo el experimento de Michelson-Morley, esa cadena de razonamiento empírica, y luego me doy cuenta que ds cuadrado es invariante. Pero se puede hacer al revés. Si uno es más matemático y decide que va a dejar esto invariante porque sí, independientemente de lo que diga el experimento, entonces le salen las transformaciones de Lorentz como parte del grupo de simetría que dejo esto invariante. Aparte de algún detalle más, como las reflexiones y tal. Habría que construir el grupo de Lorentz completo. Eso se hace en la asignatura de grupos y simetrías, así que no me voy a meter. ¿Vale? Bueno, dejan esto invariante. ¿Eso qué quiere decir? Que si pasamos a otro sistema de referencia transformado Lorentz, que se mueve con una cierta velocidad, vamos a parar a ds' cuadrado, que es igual a ds cuadrado. O escrito en componentes de x mu, eta mu nu, de x nu, efectuamos la transformación de Lorentz a x' igual lambda por x, con lo cual queda, esa x se transforma y me queda lambda mu rho de x rho. Ya no escribo la suma sobre la rho, ¿verdad? Eta mu nu lambda nu sigma de x sigma, y lo que hay en paréntesis son las x'. Esto es el otro sistema de referencia, ¿vale? Si queréis ponerle en notación indicial, lo estáis viendo, x mu prima, vamos a ponerle en notación indicial, es lambda mu prima nu x nu. Esa es la transformación en notación indicial, ¿vale? Con todos los elementos escritos. Y la matriz lambda, claro, hemos dicho que era de la forma gamma, beta gamma, beta gamma, gamma, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. El signo de beta cambia según que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda.
Y claro, esos ceros es porque tengo la transformación a lo largo del eje X, pero puedo rotarla y mezclarla, ¿no? Y que sea bastante más complicada. En cualquier libro tenéis la fórmula para una rotación para una transformación de Lorentz en una dirección rotada arbitraria. Vale, a lo que estaba, que era ver esto del intervalo invariante. Esto aquí es igual. Voy a sacar las de X, de X rho, de X sigma, multiplicado por lambda mu rho, eta mu nu, lambda nu sigma. Y en esta fórmula veis un poco todo esto que hemos dicho de los índices. Hay una mu arriba y una mu abajo, están contraídos bien, eso está sumado sobre 0 hasta 3. Hay una nu arriba y una nu abajo. ¿Y qué hay equivocado? Hay equivocado que tenemos aquí la rho abajo y aquí arriba. Esta rho tiene que estar arriba y esta sigma tiene que estar arriba, ¿verdad? Tal como lo tengo, de X sigma la tenía arriba. Eso es, ¿no? No, está bien, está sumado, está bien. Está bien. ¿Me escuchas? Hola. No se ve justo lo que has puesto en la derecha. Ya me he salido de la raya, es verdad, perdona. No se ve dónde... Lo vuelvo a escribir aquí. Lambda mu rho, eta rho sigma, lambda sigma nu. Y no he avanzado más porque estaba pensando si los índices estaban bien puestos y no sé si lo he conseguido o no lo he conseguido. De X mu, de X nu. Esto es una nu y ahora ya está bien. Eso es. Arriba. No, de hecho hay 3 ros. Todavía no, esto es una mu. Ah, sí. Los índices mudos es que se pueden cambiar, ¿verdad? He cambiado mu por rho y nu por sigma. Quizá voy a revivarlo en 2 pasos. Bueno, ¿alguien no lo ve? Fenomenal, todo el mundo lo ve. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Si es cierto que dx eta dx pasa a ser igual, estas dos cosas son iguales, el que deje ese invariante es esta igualdad. Si es cierto que eso es igual a esto, como esto de x de mu es lo mismo que tengo por aquí, y de x lo puedo tomar arbitrariamente, las matrices tienen que ser iguales. O sea que eta mu nu tiene que ser igual a lambda rho mu eta rho sigma lambda sigma nu. O lo que es lo mismo, eta es igual a lambda traspuesto eta lambda. Si quito los índices como producto de matrices. ¿Vale? Fijaos que aquí tengo mu y nu, aquí tengo mu y nu. Esta sigma está sumada con aquella sigma, primer índice, pero sin embargo esta rho no va con el segundo índice, va con el primero. O sea que esa matriz está traspuesta respecto a lo que uno esperaría en un producto de matrices. ¿Vale? O sea que es lambda traspuesta eta lambda. O sea que las transformaciones de Lorentz son aquellas que satisfacen esto. Si transformo la métrica lambda traspuesto eta lambda, recupero la misma eta. Igual que en álgebra de primero. Decía antes que el espacio de Minkowski es un espacio lineal, voy a escribirlo. Tenemos primero un espacio geométrico. Cada punto geométrico es un suceso. Y tiene por coordenadas tx, ¿vale? A cada punto le podemos asociar un cuadrivector. Desde el origen de tiempos y coordenadas hasta ese punto tx. Este OX pues es un cuadrivector en un espacio cartesiano de coordenadas x mu, las del suceso si queréis, tx. Lo que pasa es que cuando lo escribo así ya sé cómo se está transformando bajo una transformación de Lorentz. Y x0 es igual a t, claro. Bueno, ese vector en sí mismo no depende del sistema de coordenadas que use. Cuando cambio de coordenadas, el vector en sí, este vector, es un objeto invariante. Cambio el sistema de coordenadas. Eso es una rotación pasiva, ¿verdad? Me voy a este. Entonces, en el sistema original tenía componentes t y x, que eran estas dos líneas violetas. Y ahora en el nuevo sistema
Las dos componentes de este vector han cambiado y son esta verde y esta verde. ¿Vale? Entonces, si lo escribo, v el vector es v mu por e mu. V es uno de estos vectores en el espacio de Minkowski. V mu son sus coordenadas en una base. E mu es la base, son los vectores de la base. ¿Vale? Las v son coordenadas como las x, se transforman así. O sea que v mu prima es igual a lambda mu prima nu por v nu. Esa es la transformación de Lorentz de las coordenadas, la misma que acabamos de ver 3 veces. Entonces, ¿qué hacen los vectores de la base para que esto sea invariante? Pues se tienen que transformar al revés, con la matriz inversa, ¿verdad? Tal como está escrito. Entonces, E mu prima es lambda menos 1 mu prima nu por E nu. Bueno, ¿cómo son las matrices inversas de las de Lorentz? Si tomo por lambda gamma, beta, gamma, ya en solo una dimensión espacial, ¿vale? Pues lambda menos 1 es gamma menos beta, gamma, gamma. Simplemente cambia el signo de la velocidad para transformar un movimiento en sentido contrario. Gamma, 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 por gamma menos beta, gamma es igual a gamma cuadrado menos beta cuadrado, gamma cuadrado. Ahí veo 0. Eso es un 0, creo que me he vuelto a salir. Aquí hay un 0. Y por aquí vuelvo a ver gamma cuadrado menos beta cuadrado, gamma cuadrado. Voy a acercar el 0 un poco. Total, que como gamma es 1 entre la raíz de 1 menos beta cuadrado, esa cantidad, gamma cuadrado menos beta cuadrado, gamma cuadrado, resulta que es 1. Y entonces esta matriz es la identidad 2 por 2. Y lo mismo si las multiplico al revés. O sea que es la identidad. Y esa es la inversa de aquella. Bueno, notación un poquito endiablada, por ejemplo la que utiliza el libro de Carroll. Yo esta no sé cuánto la voy a usar. Es para denotar la inversa de la siguiente manera. Como el libro de Carroll se está haciendo muy popular, voy a poner aquí la notación que usa. Entonces, lambda menos 1 mu prima nu la escribe como lambda mu nu prima. Porque en el fondo esto sigue siendo una transformación de Lorentz, lo único que con velocidad de signo contrario. Entonces, escrito así, la prima me está indicando de qué sistema de coordenadas voy a cuál. Es decir, esta lambda va del sistema sin prima al sistema con prima, y esta lambda de aquí va del sistema con prima al sistema sin ella, va al revés. De prima a sin prima y aquella de sin prima a prima. ¿Vale? Por eso es la inversa. Lo que pasa que, claro, en cuanto uno tenga que llevar la cuenta dónde está la prima, se le va a olvidar alguna y se va a liar. O sea que yo casi prefiero, si me acuerdo, intentaré seguir mejor lo de poner la menos 1, poner la inversa. ¿Vale? Bueno, por supuesto, en esta notación, lambda mu nu prima multiplicado por lambda nu prima rho es la identidad mu rho, o lo que es lo mismo la delta de Kronecker mu rho, ¿vale? 1, 1, 1, 1. Bueno, finalmente, escrito así, ya está, no. Ya tengo aquí puesta la lambda por la E. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo queda V por E? Así tenemos V mu E mu va a parar a lambda mu prima nu V nu por lambda rho mu prima E rho, por ejemplo. Eso está bien escrito.
Y es lo mismo, son iguales. V por E es igual a V' por E', pero lo podría escribir así. Eso es como se transforma V y eso es como se transforma la E. Siendo estricto, debería poner por algún sitio una prima aquí. Tenéis aquí como cuando sumo sobre esta prima, siempre el índice repetido está sumado, queda la identidad, ¿verdad? Y esta cantidad es invariante. V mu E mu es lo mismo que V, en este caso, mu prima, E mu prima. Es invariante. Pues ya lo hemos construido. Cuando escribimos esto en componentes, tomamos un producto escalar de esto, A mu B mu. Estamos pensando que B son las coordenadas de un vector, B mu son las coordenadas del vector B, y A sub mu en realidad son las coordenadas de una forma lineal, ¿verdad? Esto lo habéis visto en álgebra. Estas son las coordenadas de un vector, y estas son las coordenadas de una forma lineal. Por ejemplo, en mecánica cuántica utilizamos la notación AB, con un Bray-Unquet, ¿de acuerdo? Esto es posible porque, claro, esta cantidad es un número, para cada B le estamos asignando el número A por B. Y, claro, cada espacio vectorial, V, de dimensión finita, es isomorfo, ahí no hay ninguna complicación, a otro espacio vectorial, V estrella, dual, que era el espacio de las formas. Sus elementos son omegas, que toman un elemento V del espacio vectorial y lo llevan a un número real. Y aquí las estamos escribiendo de esta manera, A mu B mu, multiplicando las componentes. Entonces, una imagen típica de estas formas, esta es la que está en el libro, por ejemplo, de Misner, Thorne y Wheeler, que es donde está escrito todo lo que siempre quisisteis saber de la relatividad, aunque sea un poquito por las ramas, demasiado grueso. Bueno, una imagen de estas formas es la de la fase de de Broglie. Pensad en esto. He elevado a I P por X, dividido por H barra, esto es lo mismo que he elevado a I número de onda por X, eso es una fase, y lo que veo en el numerador es un producto escalar, K por X, ¿vale? Así que usualmente lo vemos como un producto escalar, de manera elemental. K por X, ¿vale? Pero también lo podríamos ver como la acción de la forma lineal K sobre el vector X. O sea que ese momento, esa forma, o sea, ese número de onda, lo podemos ver como una aplicación lineal. Forma aquí es aplicación, a todos los efectos. Es una aplicación lineal. K sobre X. ¿Vale? Entonces el dibujo es el siguiente. Vamos teniendo planos que vienen dados por el frente de ondas de número de onda K. Por ejemplo, cada vez que la fase cambia 2π, ponemos un plano, ¿vale? Son planos equidistantes. Y son los planos de fase constante de una onda, caracterizada por número de onda K, ¿vale? Bueno, pues ahora ponemos el vector X. El vector X va a ser este vector. Entonces, normalmente tomamos X por K como el producto escalar de dos vectores. Pero ahora me voy a olvidar del vector K. Lo que voy a pensar es en los planos de la fase de de Broglie y el vector X. Entonces, ¿qué es K por X? Pues K por X es un número que viene dado por el número de veces que el vector X pincha esos planos. ¿Vale? Me hago la pregunta, ¿cuántas veces pincha X los planos dados por K? K
Cada vez que el vector X pinche 1 suena una campana. Ding, ding, ding. 6pi. He pasado 2pi 3 veces. 6pi. Y eso es la fase que ha avanzado. P por X. ¿Vale? O sea que K por X lo interpretamos como K aplicado sobre X, donde eso es una aplicación lineal sobre el espacio vectorial. Vale. Cierro la parte. Vamos con un tensor de varias componentes. Bueno, eso venía a cuento de que tenemos índices arriba e índices abajo. Entonces, los índices arriba los podemos ver como los componentes de un vector, los índices abajo los podemos ver como los componentes de una de esas formas de una aplicación lineal. No son exactamente vectores. Bueno, son vectores, pero en el espacio dual es el espacio de las aplicaciones lineales sobre V, ¿vale? Eso nos puede servir más adelante cuando tengamos que interpretar alguna cosa. Ahora nos da igual en un espacio plano, es lo mismo, pero más adelante igual nos es útil. Vale, un tensor de orden MP. ¿Eso qué es? Pues es un objeto T alfa 1 hasta alfa M, beta 1 hasta beta P, que tiene M índices arriba y P índices abajo. ¿Vale? Entonces, de momento solo es una tabla de números. Para llamarlo tensor, la notación por supuesto viene de mecánica de medios continuos, donde se deberían aprender esas cosas. Para llamarlo tensor tengo que pedir, es decir, es una tabla de números o de funciones con esos índices, que se transforma bajo transformaciones de Lorentz igual que el siguiente producto directo. Cojo m vectores, v alfa 1, v alfa 2 hasta v alfa m, y cojo p formas, omega 1 hasta omega p. ¿Vale? Si ahora quisiera transformar esto Lorentz, ya sé cómo se transforman los vectores, se transforman con la matriz de Lorentz. Y sé cómo se transforman los objetos con los índices abajo, estas aplicaciones lineales. Se transforman con la inversa. Entonces, como eso sé transformarlo, esto por definición ya sé también. Llamo tensor a lo que se transforma igual que esto. Es decir, que cada índice arriba queda multiplicado por una matriz lambda mu prima nu. Lambda con la prima en el primer índice. Y cada índice abajo, uno de estos o uno de estos, queda multiplicado por lambda rho mu prima, una matriz con un índice, o sea, la matriz inversa, la que tenía la prima en el segundo objeto, o lo que es lo mismo, lambda menos 1, y ahora te necesitaría la mu prima del lado primero, ¿no? Como es mu prima rho, o si queréis mu prima rho. Bueno, un ejemplo de tensor de dos índices es el que vais a construir en electromagnetismo, en electrodinámica clásica, en paralelo a esa asignatura. Es el tensor de campo de Maxwell-Faraday. Voy a ponerlo con dos índices arriba. Eso es 0 menos E1. Eso es el campo eléctrico, componentes X, Y y Z con signo menos. Esto es el campo eléctrico con componentes X, Y y Z, pero con signo más. Y por aquí tenemos las componentes del campo magnético, B3 menos B2 menos B3, 0, B1, B2 menos B1, 0. No lo voy a demostrar, que para eso tenéis asignatura de electrodinámica, pero si uno ve cómo se transforman los campos eléctricos a otro sistema de referencia, si ve cómo se transforman los campos magnéticos a otro sistema de referencia, pues se da cuenta que este objeto SMU se transforma como un tensor, de manera que este índice queda multiplicado por una matriz lambda y ese índice queda multiplicado por otra matriz lambda. Contraído, debería decir contraído. O sea, F' mu nu es lambda mu rho lambda nu sigma F rho sigma, que es como se transforma un tensor de tipo 2,0 con dos índices arriba. ¿Vale? De nuevo, esa construcción es para electrodinámica, no lo voy a hacer, simplemente es así. Lo que sí voy a observar es mi notación para tratar con esto. A esto de aquí lo voy a llamar campo eléctrico, con el vectorcito arriba. Así que esto de aquí para mí es menos el campo eléctrico. ¿Vale?
Técnicamente ese es el campo eléctrico traspuesto, porque lo tengo puesto como una fila, es el vector traspuesto. Como lo suelo escribir en componentes, no voy a hacer eso y voy a escribir simplemente E super I, y este de aquí va a ser menos E super I. Normalmente lo escribiría así. Así que esto yo escribiría lo siguiente. F 0I es la componente I del campo eléctrico. F I 0 es menos la componente I del campo eléctrico. Y todo esto, que es cada uno de ellos es un FIJ, pues va a ser el símbolo totalmente antisimétrico de Levi Civita, epsilon IJK por BK, donde este objeto es 0 si I es igual a J, y eso me da la diagonal de ceros, ¿vale? Es 0 si I y J son iguales, y si no son iguales, entonces, bueno, si IJK es una permutación de 1, 2, 3, entonces me da el signo de la permutación. No hay dos índices iguales, signo de la permutación, ¿vale? Esto es si es igual a J, o si I es igual a K, o si J es igual a K. En cuanto haya dos iguales, ya no son una permutación de 1, 2, 3, el símbolo es 0. Bueno, tal como está definido, veis que es antisimétrico. Esto es menos esto, esto es menos esto, esto es menos esto, menos ese de 2, ¿vale? O sea que es un tensor antisimétrico. Es decir, F mu nu es menos F nu mu. Lo que he hecho ha sido cambiar el orden de los dos índices, ¿vale? Lo podéis ver en aquella matriz de manera explícita. O lo que es lo mismo, F mu nu más F nu mu es igual a 0. ¿Vale? Bueno, en los libros de relatividad general, como salen muchas veces objetos simétricos y antisimétricos, se acorta notación. Y veréis lo siguiente. Ese corchete agarrando dos índices quiere decir que los antisimetrizo. Ese corchete antisimetriza, igual que el conmutador en mecánica cuántica. Al revés. Esta ecuación no es esta. Eso es cierto que es un antisimetrizador, pero es F mu nu menos F nu mu, porque he dicho que antisimetriza. Y luego tengo esta otra ecuación con un paréntesis, en teoría de campos se suele usar una llave, aquí se utiliza un paréntesis, ¿vale? Esto es lo que está aquí puesto, F mu nu más F nu mu, y esto es 0, es esta ecuación. ¿Vale? Esto simetriza. Por definición es el tensor más lo mismo cambiando los índices de orden. Bueno, entonces cuando un tensor es antisimétrico, claro, quiere decir que su parte simétrica es 0. Así que esto es 0. En este caso tan sencillo podemos escribir que F mu nu es la parte simétrica más la parte antisimétrica, y habrá que ajustar un 2, ¿verdad? Algo así. ¿Vale? La parte antisimétrica más la parte antisimétrica. La parte simétrica más antisimétrica. Esa notación es muy frecuente en libros de relatividad, la veis en cuanto la abráis. A ver, las derivadas parciales. Entonces, se suelen acortar con una coma. Una coma quiere decir una derivada respecto a la coordenada que sigue. Por ejemplo, sería derivada parcial de ρ respecto al tiempo más divergencia de la corriente igual a 0. C es 1, no hay velocidades. Aquí vemos la derivada de la carga respecto al tiempo y aquí vemos la divergencia de la corriente. O sea, lo que cambia la carga en un sitio viene dado por la corriente que sale de él, ¿no? Típica ecuación de continuidad para la masa, para la carga eléctrica, para lo que sea. O bien, bueno, claro, a lo mejor la veis más claramente si ponéis el signo, si pasáis esto al otro lado y cambiáis el signo. Ahí veis claramente el efecto fuente-divergencia, ¿no? Vale. Pues, ¿cómo escribiríamos esto? Entonces, en esta notación que tenemos de tensores y componentes,
Esto sería la componente 0 de un vector en el espacio de Minkowski, un cuadrivector, componente 0. Esto sería las componentes espaciales de ese cuadrivector. Y el objeto completo lo podríamos escribir así. Parcial J0 respecto a X0 más parcial JI respecto a XI igual a 0. Esa es la misma ecuación de continuidad. O podemos escribir lo siguiente. Utilizando el convenio de Einstein, tenemos aquí un 0, tenemos aquí una I, las agrupamos todos en un cuadrivector y escribimos algo así. Parcial mu de x mu igual a 0. Y lo que venía a decir aquí es que acortamos la derivada con una coma, con lo cual la manera más frecuente de ver esta ecuación es así. ¿Vale? Esa es la ecuación de continuidad, la ecuación de que un cuadrivector no tiene divergencia. Voy a escribirlo. He puesto X, debería haber puesto J. Estamos hablando de J. La cuadridivergencia del cuadrivector corriente se anula. Es decir, ese cuadrivector corriente es conservado. Lo que cambia lo que tengo es lo que sale menos lo que entra, ¿no? Lo que entra menos lo que sale. Claro, es una notación mucho más compacta escribir algo así que escribir algo así. Sí. ¿Y si yo quisiera derivarlo otra vez con respecto a mu, cómo lo escribiría? Bueno, esto ahora mismo es 0. Claro, o sea, ¿Vale? que no es esa cosa que yo quiero Vale. que tenga una cantidad. Un cierto A. Sí. Y lo quieres derivar 3 veces. Rho, sigma y nu. Eso es la derivada parcial tercera respecto a rho, respecto a sigma y respecto a nu de mu. Todos los índices que sigan a la coma entiendo que están derivados. Si no, lo pondría la sigma y la nu delante, si no fueran derivadas. ¿Vale? Primero pongo todos los índices y luego todas las derivadas detrás de la coma. Entonces, este de aquí, es decir, si te pongo a mu, nu, coma, mu, rho. Algo así. Sí, a ti que te he puesto uno igual. Vale, no importa eso. ¿Ves que te he puesto uno igual? Sí. Eso quiere decir que están sumados. Eso es una contracción. O sea que esto implícitamente implica suma mu igual a 0 hasta 3. Con lo cual, respecto al índice mu, estás tomando una divergencia. Es decir, aquí estoy tomando un gradiente con el índice rho y una divergencia con el índice mu. ¿Vale? Es la generalización de una divergencia a ese objeto de dos índices. ¿Vale? Eso es. Bueno, quedan aquí 2 minutos para precisamente hablar de la contracción. Es lo siguiente que iba a contar, era justo esa contracción. Ya para dejarlo escrito, que lo he dicho pero no lo he escrito. El equivalente a la traza, la cuadritraza, es precisamente la contracción de dos índices en el mismo tensor. Entonces, por ejemplo, F mu nu. ¿Qué pasa si tomo la cantidad eta mu nu, F mu nu? Convenio de Einstein, estoy sumando sobre mu y nu. ¿Vale? Esto hemos dicho que era lo mismo que si tomo el índice nu y lo bajo con la matriz eta. Pero también lo podía haber hecho al revés. Podía haber agrupado la matriz eta con el primer índice. O sea que sería lo mismo que F mu nu o que F nu nu. Porque los índices mudos no significan nada. Puedo cambiar la letra y sigue siendo lo mismo. Están sumados. No son índices exteriores que denotan una componente concreta, sino que son siempre una suma sobre todas. Entonces da igual como los llames, la suma sobre todas. Vale, por ejemplo, bueno, en este caso es 0 porque ese tensor era antisimétrico, o sea que esto sabemos que es 0, por cierto, pero uno que no es 0, el eta mu nu. ¿Qué es esto? Eso es lo mismo que eta mu nu, eta mu nu. Lo que he hecho ha sido bajar uno de los índices. He cogido ese eta nu que tengo arriba y lo he bajado aquí. ¿Vale? Bueno, eso es la matriz 1 menos 1 menos 1 menos 1, hemos dicho. Y esta es su inversa.
es también la matriz 1 menos 1 menos 1 menos 1, porque esa matriz al cuadrado es la identidad, su inversa es ella misma. Y al multiplicarlas, esto es la traza, voy a escribirlo ahora en la notación de álgebra lineal, esto es la traza de 1 menos menos multiplicada por 1 menos menos, que es la traza de la matriz identidad 4×4, porque menos por menos es más. Y la traza de la matriz identidad por 4×4 es 4. ¿Vale? O sea que esto es una cantidad que sale mucho. Eta mu mu es 4. Que coincide con el número de dimensiones. Claro, es el número de dimensiones del espacio. ¿Vale? Eso pasa siempre que tengáis una matriz cualquiera, un tensor cualquiera, por su inverso, si existe. O sea, lambda mu nu por lambda menos 1 mu nu, como son inversas es la identidad, ¿vale? Y eso es la dimensión del espacio, que en este caso es 4. Bueno, el viernes ya sí que vamos a hacer ejercicios, así que echarles un vistazo. Están en el campus virtual. He aprovechado para añadir uno más. Hay un ejercicio 2 nuevo, si no os lo habéis bajado últimamente. Y el miércoles de la semana que viene empezaremos con algo nuevo que probablemente no hayáis visto ya. Me voy a meter con el tensor de energía e impulso en relatividad. ¿Vale? Hasta aquí más o menos, salvo algo de notación así, deberéis haberlo visto todo. Entre el álgebra, la mecánica y el electromagnetismo, ¿no? No os debería sonar a nuevo, ¿verdad?